también se va a necesitar más tarde para alentar al Perú. Y la misma energía para estar atento a las circunstancias por las que está atravesando nuestro país. Porque, si bien es cierto, ahorita tu misión es estudiar, tienes que también estar enterado. En algún momento tú vas a ser protagonista. Bueno, nosotros la semana anterior habíamos avanzado un poco sobre el análisis sintáctico. Les hice recordar cómo se estructura el sujeto, cómo se estructura el predicado. Hoy vamos a recordar cómo podemos clasificar la oración según esos criterios y luego vamos a resolver esas preguntas y las oraciones que adicionalmente les he enviado para que ustedes practiquen. ¿Ya? Entonces, atención aquí. Vamos a hablar de las oraciones. Recuerden que una oración, es una unidad sintáctica que se caracteriza por tres requisitos. Primero, posee sentido completo. ¿Ya? Eso es lo primero. Sentido completo. Segundo, manifiesta la actitud del hablante. ¿Qué quiere decir sentido completo? Quiere decir que hay un significado pleno. ¿Qué quiere decir actitud del hablante? Que se manifiesta alguna de las funciones del lenguaje. Y por último, independencia sintáctica. Esto quiere decir que no se requiere, fíjate, no se requiere ningún otro término para que tenga pleno significado. Ahí tenemos nosotros las tres características de la oración. Por eso también se puede definir la oración como la unidad sintáctica. Vamos a ponerlo por aquí. Unidad sintáctica que constituye clauso pleno. Es decir, en sí misma, la oración es capaz de transmitir un mensaje sin necesidad de ningún otro término. Ahora, esta oración puede clasificarse según varios criterios. Vamos a ver de qué manera se clasifica la oración. ¿Cuáles son esos criterios? El primero es el que toma en cuenta la función del lenguaje que predomina. Entonces, por la actitud del hablante, que también se conoce como clasificación semántica. Por la actitud del hablante puede ser, 1, oración enunciativa, en la que se afirma o se niega algo. Por ejemplo, una inmensa cantidad de personas copó las calles de diversas ciudades del Perú en protesta. Estamos afirmando. Nadie deja de estar pendiente de los próximos partidos de Perú. Nadie deja de, ¿no? Puede que sea en sentido negativo, es una afirmación negativa. Luego, la oración dubitativa, aquella que expresa duda. Generalmente, estas oraciones van acompañadas de adverbios de duda. Es decir, palabras como quizá, a lo mejor, a ver, por ejemplo, a lo mejor logramos adelantar las elecciones. A lo peor, logramos un empate en Chile.
Quizá deba tomar un tecito para ayudar en la digestión. ¿Se dan cuenta? Por lo general se apela a estos términos, ¿no? Los adverbios de duda. O también pueden emplearse conjugaciones, ¿no?, en modo subjuntivo. Luego tenemos las oraciones desiderativas. Estas oraciones expresan deseo, ¿ya? Quisiera, me gustaría, ojalá se solucione pronto esta situación. Desearía mucho ayudarte más. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos más tiempo para practicar? Luego vienen las oraciones exhortativas, que también se conocen como imperativas. En estas oraciones se pide algo, se ordena algo. Póngase a estudiar, jovencito. Alumnos, presten atención. Luego tenemos la oración exclamativa. En esta se pone de manifiesto una emoción. ¡Golazo de Perú! ¡Qué gusto me da verte! Hombre, qué alegría por tu ingreso. Luego vienen las oraciones interrogativas. Estas oraciones interrogativas, a su vez, pueden ser parciales o pueden ser totales. ¿Cuál es la diferencia? En una oración interrogativa parcial, la respuesta es otra oración. Por ejemplo, ¿con cuántas carabelas Colón llegó a América por primera vez? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Cómo se llama tu prima, la que me gusta? La respuesta siempre es otra oración. Y las interrogativas totales son aquellas que exigen como respuesta una afirmación o negación. ¿Viniste ayer al colegio? ¿Vas a postular de todas maneras este verano? ¿Terminaste la tarea? Entonces, ¿tu respuesta cuál es? Sí, claro, desde luego, ciertamente, por supuesto, también, en efecto. No, nunca, jamás, tampoco, nica. O afirmación o negación. ¿Ya? Siguiente criterio. Se pueden clasificar por la presencia de elementos. ¿De qué manera? Podemos hablar nosotros de las oraciones personales, que también se llaman oraciones bimembres, porque en este tipo de oración nosotros tenemos la estructura sujeto-predicado. Y luego tenemos las oraciones impersonales, también llamadas unimembres, porque en esta oración no se puede dividir así, sujeto-predicado. Recuerda que una oración impersonal puede constituirse con verbo impersonal. Por ejemplo, con el verbo haber, con el verbo hacer y el verbo ser, cuando remiten al tiempo. Hace frío, hace calor, ¿qué hora es? Con verbos meteorológicos, es decir, aquellos que remiten a los fenómenos de la naturaleza, como cuando decimos
Llovió, granizó, nevó, anocheció, amaneció. También con verbos impersonalizados. Verbos impersonalizados con el pronombre se. Si decimos, Juan, a ver, sujeto tácito, vende zapatos. ¿Quién vende zapatos? Él o ella. Pero si decimos, se vende zapatos, ¿quién los vende? No se menciona, no se aclara. Necesita empleada, cama adentro. Él o ella necesita una empleada. Se necesita empleada, al revés. Empleada se necesita, sujeto es empleada. Entonces, en ese caso ya no habría oración impersonal. Entonces tienes que darte cuenta del mensaje. ¿Ya? El elemento nominal que acompaña es objeto directo, oración impersonal. Se busca a los asesinos. ¿Quién busca? No le hemos dicho. Los asesinos reciben la acción de ser buscados, entonces se trata del objeto directo. Por lo tanto, se busca a los asesinos, sí es una oración impersonal. También pueden ser oraciones impersonales o unimembres. Vamos a anotarlo acá mejor, ¿ya? Para que no vayas a tener dudas. ¿Ya? Estas son las bimembres. Y estas de acá son las unimembres. También pueden ser sin verbo. Y en este caso tenemos oraciones con verboides. Por ejemplo, prohibido pisar el césped. O no pisar el césped, ahí tienes como núcleo un infinitivo. Prohibida la venta ambulatoria, ahí tienes un participio. Hombres trabajando, ahí tienes un gerundio. Las interjecciones. Las interjecciones son aquellas expresiones que transmiten, ¿no? Generalmente emociones. Ay, algo me duele. Caramba, una molestia. Hola, un saludo. Chao, una despedida. ¿Ya? Esas son las interjecciones. Y el último criterio es el de clasificación por la naturaleza del predicado, o si tú quieres, por el núcleo del predicado. ¿Ya? Aquí lo que se toma en cuenta es el núcleo verbal. Entonces tenemos oraciones que son atributivas, si presentan atributo, y predicativas, si no presentan atributo. La oración se denomina atributiva cuando el verbo es copulativo, porque a un verbo copulativo necesariamente debemos añadir ¿qué cosa? Debemos añadirle un atributo. Y la predicativa, como ya he dicho, no lo requiere. Ahora aquí, la predicativa, a su vez, puede ser transitiva o puede ser intransitiva. ¿Eso qué significa? Veamos. Es transitiva cuando presenta un objeto directo, es decir, cuando el sujeto realiza una acción y esa acción recae en otro elemento. Y este otro elemento es el objeto directo. ¿Ya? ¿Cuándo es intransitiva? Cuando la acción permanece
en el sujeto cuando no se desplaza, o también no existe objeto directo, ¿ya? Objeto directo. La oración transitiva, a su vez, se puede subdividir en nominal y en pronominal. ¿Dónde está la diferencia? En esta, el objeto directo es un nombre. Y aquí, en la pronominal, el objeto directo, y a veces el objeto directo es un pronombre. Pero este pronombre tiene una característica. Ese pronombre alude al sujeto. Quiere decir que la acción en un verbo transitivo pronominal regresa al sujeto. Si el sujeto que realiza esa acción, si el sujeto es solo uno, un elemento, entonces esa oración transitiva pronominal corresponde a una oración reflexiva o refleja. Pero si son dos o más los que realizan la acción, entonces estamos frente a una oración transitiva pronominal recíproca. O sea, así. Aquí está el sujeto, realiza la acción y esa acción alude al propio sujeto. Este sujeto viene a ser entonces el OD o a veces puede ser el OI. ¿Ya? Ahí está. En la recíproca debe haber mínimamente dos. Pueden ser más. Entonces, la acción de uno recae en el otro. Como cuando decimos, Romeo y Julieta se besan. Pedro y Pablo se saludan. Ellos se dan la mano. Yo me afeito. Yo me peino. Tú te lavas. Ella se maquilla. Por la presencia del pronombre, algunos pueden confundir la oración refleja con la que se denomina cuasi refleja. Pero la oración cuasi refleja, mira, es intransitiva. Lo que pasa es que se llama refleja, o perdón, cuasi refleja, porque parece refleja. No lo es. Parece refleja porque también se acompaña de un pronombre. ¿Cómo diferencio? En la refleja o reflexiva se admite el refuerzo a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Yo me lavo a mí mismo. Tú te peinas a ti mismo. Por favor, las oraciones, el último archivo. Ajá. Yo me lavo a mí mismo. Tú te afeitas a ti mismo. Ella se maquilla a sí misma. En cambio, en la cuasi refleja no se admite ese refuerzo. Yo me voy de viaje. No puedo decir yo me voy a mí mismo. Tú te duermes. Tú te acuestas. Pero no puedo decir tú te acuestas a ti mismo. Tú te duermes a ti mismo. Ella se resfrió. ¿Se resfrió a sí misma? ¿Se dan cuenta? No admite ese refuerzo. Bien. Vamos entonces a iniciar la resolución. Yo les planteo empezar por los ejercicios que les envié, ya esas oraciones, y luego al final ya les dicto las claves de los temas.
Vamos a lo de las videoconferencias. Porque creo que la práctica que realicemos del análisis oracional les va a permitir resolver las preguntas DECO, las preguntas, no, ustedes son las preguntas objetivas que hemos puesto ahí. ¿Ya? Ok. Número 1, dice, de la última práctica, de las oraciones. Si tienen preguntas, vayan anotando ahí. A ver, analice sintácticamente las siguientes oraciones. Empezamos siempre por el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto en la 1? A ver, los estoy leyendo. A ver, chicos. Actitudes negativas como las tuyas merecen mi desaprobación en cualquier circunstancia. A ver. Vamos, pues, chicos. Es más difícil cuando no hay claves, ¿no? No hay claves para champear. Correcto, Valerie. El sujeto es actitudes negativas como las tuyas. Ese es el sujeto. Si analizamos, ¿cuál es el núcleo? Voy a borrar esto, ¿ya? Pero primero le voy a tomar una foto para poder hacerlo. Ya. Ajá. Vamos a analizar la primera. Dice, actitudes negativas como las tuyas. Actitudes negativas como las tuyas merecen mi desaprobación en cualquier circunstancia, ¿ya? En cualquier circunstancia.
Sujeto, actitudes negativas como las tuyas. ¿Cómo se encuentra? Recuerden, primero ubicamos el verbo. Por suerte solo hay un verbo, que es merecen. Entonces, ¿quiénes merecen mi desaprobación? Actitudes negativas como las tuyas. ¿Cuál es el elemento principal? Actitudes. Ese es el núcleo. Yo hablo de las actitudes. Esas actitudes son calificadas como negativas. Pero además digo que no se trata de cualquier tipo de actitud negativa, sino como las tuyas. Este de aquí es un modificador indirecto. El modificador indirecto, recuerda, se encabeza con una preposición o con la conjunción comparativa como. ¿Ya? Es un modificador de construcción comparativa. El verbo siempre es el núcleo del predicado. Ahí está. Sujeto, predicado, este es el verbo, núcleo del predicado. La pregunta es, ¿qué merecen? ¿Qué es lo que merecen? La acción de merecer recae sobre mi desaprobación. Por lo tanto, este elemento es el objeto directo. Y en cualquier circunstancia es el circunstancial de tiempo. Vamos con la número 2. ¿Sí? Vamos con la número 2. Si hay dudas, preguntan, ¿ah? Pobre alma que padece, a ver. Ahora que no estás, mi pobre alma que padece tu ausencia. Pobre alma que padece tu ausencia, te llora intensamente. ¿Cuál es el sujeto en la oración número 2? A ver. Fran, por si acaso, que haya MD, en este caso negativas, no garantiza que se trate del sujeto. Actitudes negativas como las tuyas es una frase nominal. Y la frase nominal también puede ser objeto directo, objeto indirecto. Puede ser atributo. Si yo hubiera dicho, lo más detestable son actitudes negativas como las tuyas, sería atributo. Si la oración hubiera sido, tu novia rechazó actitudes negativas como las tuyas, entonces actitudes negativas como las tuyas hubiese sido el objeto directo, ¿no? Cosas así. A ver, sujeto, ¿cuál es? Sujeto, ¿cuál es? ¿Cuál mejor no comento? Está bien, pregunta, comenta. Tiene que ser así. Así vas aprendiendo. Y solo un tarado podría luego fastidiarte, burlarse de ti. Al contrario, tiene que decir gracias, Frank. Porque aprendes tú y aprendo yo de pasada. ¿No? Así que sigue preguntando. A ver, mi pobre alma, no. Valerie, correcto. Mi pobre alma que padece tu ausencia. Esa es. ¿Cuál es el verbo? Llora. ¿Por qué no puedo trabajar con estás? Porque antes de estás hay un elemento subordinante, el qué. ¿Qué otro verbo me queda? Padece. ¿Por qué no trabajo con padece? Porque tiene el qué antes. ¿Qué verbo queda? Llora. Antes de llora no hay ningún subordinante. Entonces, llora es el verbo principal. Y ya sabemos que el verbo principal es siempre el núcleo del predicado. ¿Quién llora intensamente? Mi pobre alma que padece tu ausencia. Ahí está. Ese es el sujeto. Y en ese sujeto ubicamos, a ver, fíjense, mi
pobre alma y que padece tu ausencia. El núcleo del sujeto, la palabra alrededor de la cual se organizan, es alma, un sustantivo. Pobre es un adjetivo, por lo tanto es MD. Mi, un determinante, MD. Y que padece tu ausencia es una característica de alma. Todo esto, ¿qué cosa es? Es un modificador llamado proposición subordinada adjetiva. Lo vamos a ver en oración compuesta. ¿Qué hace mi pobre alma que padece esta ausencia? Te llora. ¿A quién llora? A ti. ¿Ya? Te llora a ti. Llora por ti. Tú eres la causa. ¿Ya? Este es el objeto directo. ¿Cómo llora? Intensamente. Circunstancial de modo. ¿Cuándo llora? Ahora que tú no estás. Ahí está. Complemento circunstancial de tiempo. Así como he hecho yo, así es como debes analizar. ¿Ya? Ok. No es, me bajaste el autoestima. Si eres tan débil de carácter, te la voy a bajar más. Es la autoestima. Autoestima es una palabra derivada cuyo núcleo es estima. Estima es un nombre de género femenino. Por lo tanto, la palabra derivada, autoestima, también es de género femenino. ¿Ya? Es la autoestima. Número 3. Número 3. A ver, cuando regrese, cuando yo... Cuando regrese, el gasfitero devolverá la llave inglesa al portero. En la garita. ¿De o de allá? ¿De dónde la cogió? Ya está. Sujeto. A ver, ¿cuál es el sujeto? Claro. Tenemos tres verbos. Regrese, cogió y devolverá. Antes de regrese hay cuándo. Ya sabes que es un subordinante. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Subordinan. Entonces cogió, como tiene antes dónde, también está subordinado. ¿Qué verbo no tiene subordinante? Devolverá. Este es el principal. Y el verbo principal es entonces el núcleo del predicado. ¿Quién devolverá? El gasfitero. Ahí está. El gasfitero es entonces el sujeto. Núcleo gasfitero. El MD. Ahora, buscamos el objeto directo. Pregunta, ¿qué es lo que devolverá? Respuesta, la llave inglesa. Ahí tienes. ¿Estás seguro, profe? A ver, si es objeto directo, la puedo reemplazar por lo, según sea. Como es la llave inglesa, reemplazo por la. El gasfitero la devolverá al portero. Así se puede. Correcto. Objeto directo. ¿A quién devolverá? ¿Quién la recibe? ¿A quién le va a dar? Al portero.
objeto indirecto. ¿Cuándo va a devolver? Cuando regrese. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde devolverá? En la garita de donde la cogió. Complemento circunstancial de lugar. Por ahí me decían, profe, un fragmento de Acuérdate de mí. Ese que es el principal poema de Salaberry tiene una parte que a mí siempre me ha gustado. Es una hipérbole descomunal. Hoy nos apartan los profundos senos de dos inmensidades que has querido. Y es más hondo y profundo el de tu olvido que el del abismo del mal. ¿Te das cuenta? Un olvido más profundo que el abismo del mar. Esa es una hipérbole descomunal, ¿no? Ese es uno de esos poemas que están hechos para cortarse las venas, ¿no? Esa banda de rock and roll, Mago de Oz, esa es una banda española, creo, interpretó para todos su éxito Fiesta Pagana. Ok. Veamos, chicos. Por aquí. ¿Cuál es el sujeto? A ver, ¿cuál es el sujeto? Muy bien, Valerie. Muy bien, ¿quién más lo hizo? Jordan, así es. Un solo verbo interpretó. ¿Quién interpretó? Aquí. Esa banda de rock and roll. ¿Ya? Todo esto es el sujeto, esto es el predicado. Ahí está. Núcleo, banda. Ahí está. Ese es el núcleo, banda. Esa, un determinante, entonces es su modificador directo. De rock and roll se encabeza con la preposición modificador indirecto. Ahí está. Y Mago de Oz es la aposición. ¿Qué tipo de aposición? Explicativa. Porque está, fíjate, entre comas. Núcleo del predicado, interpretó. ¿Qué es lo que interpretó? ¿Cuál es el objeto directo? A ver. ¿Cuál? Claro, su éxito Fiesta Pagana. Lo interpretó. Esto es lo que interpretó. Su éxito Fiesta Pagana. Quiero la regla pesada, que este es demasiado liviana. A ver. Su éxito Fiesta Pagana. ¿Para quiénes? Para todos. Ese es el objeto indirecto. ¿Ya? ¿Alguna duda? Listo. Tómale una fotito por si acaso para poder. El geógrafo me quitó 10 minutos. Le quitaré 10 minutos al que viene. Ya, 5 aunque sea. Ya. Vamos. Ya.
Esos trapitos hay que dejarlos afuera para que la señora los pueda limpiar. Los blancos, sí. Me olvidé en la mañana. A ver, número, ¿dónde estamos? 5. Además, un capítulo perdido. Ya, esto lo podemos hacer así, ¿ah? A ver. La podemos resolver así nomás, ¿ah? La 5. ¿Cuál es el sujeto en la 5? ¿Cuál es el sujeto en la 5? Vamos. En la 5 solo hay un verbo, así que está fácil. Correcto, Jordan. Muy bien, Alanis. Un capítulo perdido de los Tres Mosqueteros, coma, obra de Alejandro Dumas, coma. ¿Ya? Núcleo. Capítulo. MD, perdido, MD. De los Tres Mosqueteros, MI. Un ratito. No. Mejor lo hago acá en la pizarra. Decía, me pareció, ¿para qué se las puse tan fácil? Dije, ya. Se lo hago mejor en la pizarra. Además, coma. Un capítulo perdido de los Tres Mosqueteros. Obra de Alejandro Dumas, entra en escena. Atención, mucho ojo a la pizarra. Sujeto, tienen razón. Un capítulo perdido de los Tres Mosqueteros, obra de Alejandro Dumas. Ya, ahí se acaba el sujeto. Pero fíjense. Núcleo, capítulo. Perdido, modificador directo. Un modificador directo. Modificador indirecto está aquí. Todo esto es el modificador indirecto. De los Tres Mosqueteros, obra de Alejandro Dumas. Todo eso. Lo que sucede es que en la estructura del modificador indirecto, nosotros tenemos aquí un núcleo
Y esta es una aposición, pero es aposición de los 3 mosqueteros. Nosotros trabajamos con este núcleo. De los 3 mosqueteros, obra de Alejandro Dumas, todo eso es el MI de capítulo. Ya, tengan cuidado. Ahora sí, esto está fácil. Núcleo del predicado entra. Y en escena circunstancial de lugar. Entonces, obra de Alejandro Dumas no es aposición de capítulo. No lo puedes contar como una aposición del sujeto. Es una aposición del núcleo del modificador indirecto. Seis. Para entonces, dentro del cuartel general, dentro del cuartel general, ya nadie podía estar seguro de nada. A ver, fíjense ahí. A ver, ¿cuál es el sujeto? A ver, ¿cuál es el sujeto en la 6? Cerca. El sujeto solo es nadie. Nada más. Ya es un adverbio. El adverbio no modifica el pronombre. Este es el sujeto. Nada más. Y todo ese pronombre es el núcleo también del sujeto. Solo nadie. ¿Cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el núcleo del predicado? Muy bien. Siempre el verbo. Pero en este caso se trata de un verbo perifrásico. Podía estar. ¿Y qué es lo que viene después? A ver, ¿qué cosa es lo que viene después? ¿Qué es podía estar? ¿Qué es lo que viene después de podía estar? Sujeto nadie. Núcleo del predicado podía estar. ¿Y lo que está después? No, ¿cómo va a ser circunstancial? Atención. En una perífrasis verbal, recuerden, el verbo conjugado es el auxiliar. Lo que hace es señalar los accidentes. El significado está siempre en el verboide. En este caso, el verboide es estar. ¿Qué clase de verbo es estar? Copulativo. Para tener la seguridad de que en efecto funciona, podía estar como un copulativo, lo que viene después tiene que ser un atributo, o sea, una cualidad. Seguro de nada es una cualidad que no se puede atribuir a nadie. O sea, este seguro de nada es el atributo. Si hubiera dicho, ya nadie podía estar en la biblioteca del cuartel, ya nadie podía estar en la enfermería,
Entonces, en la enfermería, en la biblioteca, más tarde de las 5, eso sí serían circunstanciales. Pero aquí hay una cualidad. Este es un verbo copulativo. Por lo tanto, atributo. Y lo demás es facilito. ¿Qué cosa es dentro del cuartel general? ¿Y qué cosa es para entonces? A ver. Para entonces, complemento circunstancial de tiempo y dentro del cuartel general, complemento circunstancial de lugar. ¿Se dan cuenta? Chicos, les dicto las claves, ¿ya? Ustedes van a resolver, van a practicar y si tienen dudas me preguntan. Yo no sé si no tienen dudas o de repente el tutor no, y de repente el tutor no recibe, ¿no? Ninguna pregunta, pero yo les he dicho que por mí no hay problema. A través del tutor pueden hacerme llegar sus dudas, sus preguntas, ¿no? Y yo ya la siguiente clase, ¿no? O si puedo antes, les respondo. Ok. Todos con el material de tema de la oración, ¿ya? De la oración. A ver, el tema de la oración. El tema de la oración. ¿Listo? No, ahorita mismo les doy el material de sujeto y predicado. Empecemos a ver, empecemos con la oración. 1, casa. 2, casa. 3, casa. 4, casa. 5, burro. 6, burro. 7, enano. 8, avión. 9, enano. 10, casa. 11, dedo. 12, casa. 13, casa. 14, casa. No, perdón. 13 casa. 13, casa. 14, dedo. 15, avión. 16, dedo. Sujeto y predicado. A ver, las claves de sujeto y predicado. Anótenlas aparte para que ustedes resuelvan. No siempre uno dice, no, falta preguntas, quiero ya pues, yo les voy a dar. 1, casa. 2, dedo. 3, avión. 4, beso. 5, dedo. 6, beso. 7, casa. 8, casa. 9, enano. 10, enano. 11, enano. 12, dedo. 13, dedo. 14, dedo. 15, enano. Bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Tengan un muy bonito fin de semana. ¿Ya? Ojalá podamos celebrar este fin de semana, bueno, la próxima semana, porque es jornada doble, ¿no? Podemos celebrar que hemos sumado 6 puntos, ¿ya? Por lo menos 4 puntos. Y podemos celebrar también que hay cambio de gobierno. Cuídense, nos vemos.